Ti, tiri, tiri, tiriri. Nos encanta el Buki, ¿verdad? Buenos e informados días. Hoy es lunes 15 de junio. Bienvenidos a Semanalmente. Estoy feliz de estar de regreso con ustedes. Una disculpa por no haberlos acompañado la semana pasada. Gracias por su confianza y preferencia. Y a ver, el programa de hoy viene algo distinto porque he de decirles que pues los temas han estado, digamos que algo flojones. Yo tengo como que previsto que por lo menos en México el ámbito público político va a estar medio tranquilo porque pues mundial, porque pues anfitriones. No creo que sea el caso de Estados Unidos porque la verdad es que allá no se siente mucho el ambiente mundialista que digamos, pero sin lugar a dudas habrá harto tema y el programa de hoy, es más, voy a hacerlo hoy distinto, voy a platicar un poco de qué va. Vamos a arrancar con una sección que me parece sumamente fundamental. Nos vamos a ir un poco a la actualización internacional porque nuevamente vamos a hablar de Irán, de Israel y de Estados Unidos. Vamos a hablar nuevamente del Papa León XIV, que han de decir, pues, ¿qué traes con el Papa? Oigan, mucha novedad, el Papa resulta ser pues ya un liderazgo que está dando mucho de qué hablar. Incluso si no lo siguen en X se los recomiendo porque se avienta unos tweets el Papa que digo, vaya, aquí contrataron a alguien de relaciones públicas o algo pasó que lo están haciendo bien. Posteriormente, vamos a repasar lo que pasó en Coahuila con las elecciones del pasado domingo 7 de julio y vamos a cerrar con un tema que me parece fundamental que está un poco ligado al principio. Y este principio es un tema sumamente político. Creo que en muchas ocasiones asociamos el término de la política meramente con presidentes, presidentas, gobernadores, gobernadoras, aquellos liderazgos políticos que toman decisiones. Pero la política es algo que nos atraviesa todos los días y se encuentra en lo cotidiano, en decisiones tales como si te vas a estacionar en un lugar de personas discapacitadas o no. Todo es política. Y todos hacemos política todos los días. Y el tema de la FIFA en particular es sumamente político. Y me parece que alrededor de lo que ha acontecido con respecto al Mundial, es importante hoy arrancar este programa haciendo un repaso sobre algunas cositas que me parece no debemos perder de vista. Tanto que hablar sobre el Mundial, sobre la FIFA. Sé que muchos andan con ambiente mundialista, otros no tanto como es mi caso, y miren, más allá del ambiente de la selección, de la inauguración y lo que ustedes quieran, gusten y manden, hay algo muy curioso pasando con el Mundial de 2026. Y es que nunca tanta gente había querido asistir a una Copa del Mundo y al mismo tiempo nunca había sido tan difícil hacerlo. Si uno escucha a la FIFA, dice, bueno, pues todo va como que viento en popa, ¿no? Más de 6 millones de boletos vendidos, una demanda histórica, solicitudes que superan la oferta por 10 veces o más y un torneo que promete romper prácticamente todos los récords. Pero si nos salimos un ratito de los comunicados oficiales y empezamos a observar lo que está ocurriendo en hoteles, boletos de avión, plataformas de hospedaje, mercados de reventa y hasta en las propias tribunas, aparece una conversación mucho más interesante. Y entonces la pregunta deja de ser cuánto cuesta ir al Mundial, que es lo que últimamente muchos se han preguntado y con justísima razón, conociendo lo carísimo que están los boletos. La verdadera pregunta es, ¿para quién está haciendo este Mundial? Porque hay que empezar por entender la dimensión de lo que estamos viendo. Este es el Mundial más grande de la historia. Por primera vez participan 48 selecciones, lo que también disminuye la calidad del torneo, pero claro, la FIFA haciendo negocio y política conforme respira. El Mundial se juega en 3 países distintos, en los del TEMEC, Canadá, Estados Unidos, México. Habrá más de 100 partidos y millones de personas presuntamente moviéndose por Norteamérica durante poco más de un mes. Era lógico pensar que esto iba a convertirse en una fiesta global y creo que sí, en muchos sentidos lo es, pero también es el Mundial donde más evidente se ha vuelto una tendencia que llevaba años construyéndose. La transformación del fútbol de espectáculo popular a producto premium.
Y no estoy diciendo que la gente haya perdido interés, al contrario, el interés existe, la pasión existe, las ganas de estar ahí existen. Lo que está desapareciendo es la posibilidad real de hacerlo para una enorme parte de los aficionados. Porque el boleto dejó de ser el problema principal. Hoy el boleto es apenas el comienzo de toda esta conversación. Si quieres ir a un mundial, tienes que pagar vuelos, hoteles, transporte entre ciudades, alimentos, seguros, traslados locales, en algunos casos incluso trámites migratorios. Seguir una selección durante todo el torneo puede costar decenas de miles de dólares. Y aunque no la sigas hasta el final, aunque solamente quieras vivir, digamos que la experiencia de unos cuantos partidos, pues la factura sigue siendo significativa. Pero creo que para entender realmente lo que está pasando, hay que verlo desde México. Porque una cosa es que un aficionado argentino, francés o japonés tenga que hacer un esfuerzo enorme para viajar. Y otra muy distinta es que el mundial llegue a tu país y aún así sientas que no puedes entrar. Esa, si me preguntan a mí, es probablemente la conversación más incómoda pero necesaria de todas. Porque México ha recibido mundiales antes y claro que siempre implicaron gastos, ¿verdad? Nadie está diciendo que ir a una inauguración fuera barato en el 70 o en el 86. Pero existía algo muy importante, la sensación de que la mayoría podía aspirar a estar ahí. Había quienes ahorraban durante meses, quienes hacían sacrificios, quienes conseguían boletos con suerte y esfuerzo, y hoy la sensación es sumamente distinta. Hoy muchísimas personas sienten que ni siquiera están invitadas a la conversación. De hecho, una de las cosas que más he escuchado en las últimas semanas es que no conozco a nadie que haya conseguido boletos en venta oficial. Y eso es fascinante porque estamos hablando de un país profundamente futbolero. Un país sede, un país que inaugura el torneo y aún así hay una percepción generalizada de que el acceso quedó en manos de revendedores, de corporativos, paquetes premium y plataformas secundarias. Porque sí, a ver, la FIFA defiende su estrategia argumentando que vende boletos de $60 y que reservó entradas económicas para distintos partidos, que técnicamente es cierto, pero también es cierto que muchísimos aficionados terminan enfrentándose a otra realidad cuando intentan comprar. La realidad de los precios dinámicos, de la reventa y de un mercado que rápidamente multiplica los costos originales. Y ahí aparece otra tendencia sumamente interesante, el crecimiento gigantesco de los paquetes hospitality, que traducido al español significan experiencias exclusivas. Hablamos de asientos preferenciales, zonas exclusivas, alimentos, bebidas, salones privados, accesos especiales. La FIFA ha apostado muchísimo por ese modelo porque genera enormes ingresos. Y aparte, funciona. A ver, y no lo digo yo. Sorbito para lo que voy a decir. ¿Quién estaba en el Estadio Azteca Banorte, Ciudad de México, durante la inauguración? O sea, vamos a poner en duda si no les está funcionando este modelo. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso porque creo que sí les está llegando un poquito de problema, cosa que me da gusto. O sea, hay paquetes que cuestan miles de dólares y algunos para la final superan los $30,000 por persona. Y a ver, nada de esto es ilegal, nada de esto es necesariamente incorrecto, pero sí nos obliga a preguntarnos qué tipo de mundial se está construyendo, porque mientras una parte de los aficionados busca la manera de ahorrar para asistir a un partido, otra parte está comprando experiencias equivalentes al precio de un coche de autocarro. Y el contraste se vuelve todavía más evidente cuando observamos lo que ocurrió en Guadalajara durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, que aparte de ver cómo estaba la grada, no sé ustedes, pero yo vi ese juego y dije, en la Torre de Babel, o sea, o la selección mexicana se pone pilas o la verdad van a estar medio complicados estos juegos. Y todo este contraste fue muy evidente porque ese encuentro terminó generando una discusión mundial, sí, cuando digo mundial es mundial, que iba mucho más allá del marcador. En la tele, de repente aparecían sectores con asientos vacíos. Lo interesante es que la FIFA reportó una asistencia cercana al lleno total, o sea, oficialmente el estadio estaba prácticamente lleno, y aquí quiero ser muy cuidadosa porque no existe evidencia pública de que las cifras oficiales sean falsas, pero tampoco podemos ignorar algo evidente, que millones de personas vieron imágenes que parecían contar una historia muy distinta, y no millones de personas están viendo esto, sino cientos de miles. Clemente está demasiado niri, ya lo sé.
Pero la vez pasada que pasó esto, todos estaban muy contentos de que apareciera ronroneando tan temprano y ya quedamos en que si a ustedes no les gusta el gato, sálganse de aquí. No, no se crean, están bienvenidos, nada más no lo vean. Entonces, bueno, la cuestión aquí no es tanto si la FIFA mintió, que yo creo que sí, pero no importa lo que yo crea, sino que si la demanda es tan extraordinaria, o sea, si los boletos de verdad se venden tan rápido y si la asistencia a este juego fue cercana al lleno total, porque pues la verdad, no sé, pero yo me pregunto como, ¿por qué tantas personas percibieron espacios vacíos? Y deja tú, porque fue una conversación a nivel mundial. Y creo que esa pregunta se abre una conversación muy interesante sobre la diferencia entre boletos vendidos y aficionados presentes, porque no necesariamente son la misma cosa. Un asiento comprado por un patrocinador, una empresa, un revendedor o alguien que simplemente decidió no asistir sigue contando como boleto vendido, pero no necesariamente se traduce en una persona sentada viendo el partido. Y este es un debate sobre el modelo completo. Porque al mismo tiempo que la FIFA presume que hay récords históricos, empiezan a aparecer señales como que muy curiosas en el sector turístico. Paréntesis. Yo estas señales, hoy sí voy a traerles inside info, ¿ok? Yo estas señales me las supe desde octubre, noviembre, porque alguien en Nuevo León que está involucrado con la organización me dijo de que nada más aquí te voy platicando que todo lo que tenemos previsto no está funcionando. O sea, la gente no está reservando hoteles, los vuelos, no creas que se han vendido todos, como que sí había este hype o muchas personas considerando que íbamos a tener este boom y a la hora de la hora no tanto. Y es que, a ver, estamos hablando de hoteles que elevaron tarifas de manera grotesca, esperando una avalancha de visitantes y luego tuvieron que bajarlo de precio. O igual habitaciones previamente bloqueadas por la FIFA que regresaron al mercado. ¿Qué hablar de ciudades estadounidenses donde los hoteleros admiten que las reservas avanzan más lento de lo previsto? O incluso las propiedades de Airbnb en zonas como Condesa, Roma y Coyoacán ajustando precios porque la demanda no resultó tan explosiva como imaginaban. Ahora, nada de eso significa que el Mundial esté fracasando o que vaya a fracasar. La verdad es que sería una conclusión completamente equivocada. Pero sí significa que la realidad parece más compleja que el relato triunfalista de ambos extremos. Ni estamos frente a un desastre organizativo, ni estamos viendo una demanda infinita capaz de absorber cualquier precio. Lo que estamos viendo es otra cosa. Estamos viendo los límites de cuánto puede encarecerse una experiencia antes de empezar a excluir a quienes históricamente la hicieron posible. Y para mí, ahí está el corazón de toda esta historia. Y por lo mismo me parece tan político y tan importante. Porque el Mundial siempre fue presentado como la gran fiesta popular del planeta, el evento donde coincidían personas de todas las clases sociales, todos los países y todas las edades, el lugar donde el fútbol funcionaba como un idioma común. Pero cuando vemos boletos que cuestan cientos o miles de dólares, hoteles multiplicando tarifas, experiencias VIP que alcanzan decenas de miles de dólares y aficionados cuestionando si todavía pueden formar parte de esa fiesta, la conversación deja de ser económica y se vuelve cultural. Porque el problema no es que el mundial genere dinero, siempre lo ha generado. El problema es cuando el acceso empieza a depender exclusivamente de quién puede pagar más. Y quizá por eso el debate alrededor de este mundial ha sido tan intenso, porque toca algo muy profundo. Toca la sensación de pertenencia, la idea de que el fútbol es de todos. Y tal vez esa es la paradoja más grande de esta Copa del Mundo. Nunca había habido tantos aficionados queriendo estar ahí. Nunca había existido tanto interés global. Nunca había sido un producto tan exitoso. Y sin embargo, para millones de personas también es el mundial que sienten más lejano. El mundial llegó a México como un tipo de fiesta, sí, pero también llegó como vitrina. Y eso es lo que hizo tan delicado el arranque del torneo. Mientras la Ciudad de México recibía la inauguración del Mundial con el partido México contra Sudáfrica, afuera no solo había aficionados, banderas, playeras, también había maestros, madres buscadoras, normalistas, transportistas, campesinos, pensionados, colectivos migrantes, organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos intentando que el mundo vea algo más que fútbol, porque para muchos movimientos sociales el Mundial no es solamente un evento deportivo, es una oportunidad para decir,
aquí seguimos. Esto no está resuelto y ahora sí nos van a tener que poner atención. La protesta que más preocupa al gobierno es la de la CENTE. Ojo, pausa. Una cosa es el CENTE, el sindicato, y otra cosa es la CENTE, que es la Coordinadora Nacional. El caso de la CENTE es que llevan aproximadamente 2 semanas en plantón en el centro histórico y exigen sobre todo la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 que cambió el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado. El tema de la coordinadora es todo un tema, les voy a ser súper sincera, en este programa no lo abordaremos todo. Si les interesa conocer aún más al respecto, les recomiendo ampliamente el programa de Denise Merker, Hablemos, que fue el de la semana pasada, en donde hablan durante 1 hora respecto a ello, así que si les interesa el tema, les recomiendo ampliamente que consulten ese gran contenido. Ahora, la CENTE también pide aumento salarial, derogación de la reforma educativa y una reunión directa con la presidenta. El gobierno dice que ha habido alrededor de 50 mesas de negociación, pero el punto central sigue atorado y es que la CENTE quiere regresar al sistema anterior de pensiones y el gobierno sostiene que eso tendría un costo altísimo, equivalente a cerca del 20% del PIB, cosa que es cierta. Aquí tenemos un choque de fondo y como la CENTE tiene capacidad real de movilización, bloqueos y presencia, es el foco rojo más grande para las autoridades. Paréntesis aquí rápido porque un tema respecto a la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 es que la presidenta lo prometió en campaña. Y luego son las cosas que pasan, que en campaña prometen un montón de cosas, a la hora ya de agarrar el gobierno se dan cuenta cómo está el asunto, en este caso se dieron cuenta cómo estaban las finanzas públicas y dijeron, no, no se puede. Y literalmente no se puede. En ese sentido, la presidenta tiene toda la razón. Pero la CENTE no son los únicos. Las madres buscadoras también decidieron usar el mundial como escaparate, aunque con otro tono. Ellas no buscan impedir el partido ni boicotear la inauguración. Buscan que junto a la fiesta aparezcan los rostros de los más de 133,000 desaparecidos. Colocaron lonas, fichas de búsqueda, playeras de la selección con fotografías de desaparecidos, estampas tipo álbum mundialista e hicieron marchas pacíficas hacia el estadio y concentraciones en el FanFest del Zócalo. Si el mundo viene a ver a México, que también vea a quienes siguen faltando. Su intención no es impedir que la gente se divierta, sino visibilizar lo que se ha intentado ocultar. Ayotzinapa también estuvo presente. Los padres, madres y organizaciones cercanas a los 43 normalistas desaparecidos convocaron actividades simbólicas, pegatinas, una cascarita por la justicia, una marcha de antorchas rumbo al estadio y un foro sobre desigualdad y desapariciones. Y aquí la tensión subió porque autoridades reportaron el aseguramiento de 59 artefactos explosivos caseros en un autobús procedente de Guerrero. Organizaciones cercanas al caso rechazaron que eso se use para criminalizar la protesta. Entonces, otra vez el gobierno camina sobre una cuerda flojísima. Garantizar seguridad sin convertir la inauguración en una imagen de represión. También están los transportistas que amenazaron con megabloqueos y caravanas en accesos clave como México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro y México-Cuernavaca. Su reclamo es seguridad en carreteras, combate al robo de carga, extorsión, justicia para operadores asesinados o también desaparecidos y protección para quienes trabajan todos los días en rutas cada vez más peligrosas. Y si a eso sumamos a campesinos que vienen arrastrando demandas por precios justos, apoyos al campo, financiamiento, soberanía alimentaria y exclusión de granos básicos del TEMEC, el riesgo entonces se vuelve logístico. Y luego la protesta de la Estela de Luz, donde más de 100 organizaciones de México y Estados Unidos convirtieron el Mundial en una plataforma de denuncia. Ahí estuvieron colectivos de desaparecidos, Greenpeace, Amnistía Internacional, defensores ambientales, organizaciones migrantes y familiares de Ayotzinapa. Ahora, el Mundial no creó estas protestas, más bien las exhibió. La CENTE lleva tiempo inconforme. Las madres buscadoras agonizan diariamente mientras buscan a los suyos. Ayotzinapa sigue sin verdad completa. Los transportistas ya estaban siendo asaltados y extorsionados. El campo ya estaba en crisis. Los migrantes ya estaban vulnerables y los defensores ambientales ya estaban siendo asesinados. Lo que cambia es el reflector.
porque durante unas horas México iba a estar en el centro del mundo. Y mientras algunos quieren que el país se vea como fiesta, como estadio lleno, fútbol, otros van a intentar recordar que también somos un país de deudas abiertas. Porque la realidad es que a veces los grandes eventos no tapan las crisis, a veces solo las iluminan. Y por supuesto que era una oportunidad que no pueda quedarse desaprovechada. Sorbito para lo que sigue, porque ya habíamos descansado un buen del tema, pero la crisis entre Irán, Israel y Estados Unidos volvió a ponerse delicada. Les platico un poco cómo estuvo el asunto para quienes de pronto ya le perdieron la pista. Y es que todo arrancó el pasado 7 de junio, cuando Irán lanzó misiles contra Israel en la llamada Operación Nasr, que significa victoria. Teherán dijo que respondía a ataques israelíes en Líbano contra Hezbollah, que recuerden es su aliado regional, y también a los bombardeos previos contra sitios iraníes. En Israel sonaron alarmas en varias ciudades, incluidas Haifa y Tel Aviv, y el país volvió a entrar en modo guerra. Trump intentó frenar la escalada y pidió que Israel e Irán dejaran de disparar inmediatamente. Incluso dijo que el acuerdo para dar por concluido todo este asunto estaba cerca. Pero mientras Washington estaba hablando de avances en materia diplomática, Israel respondió de madrugada atacando objetivos dentro de Irán, incluyendo defensas aéreas y una instalación petroquímica en Mashhad, que según Israel producía componentes para misiles balísticos. Netanyahu defendió la ofensiva diciendo que Israel tenía derecho a defenderse, pero Trump ahora sí que se emperró, por no decir otra palabra. Y ahí empezó a verse una fractura importante entre Estados Unidos e Israel. Trump quería mantener viva la negociación con Irán, mientras Netanyahu quería conservar libertad militar absoluta. De hecho, después salió el chisme que hubo una llamada durísima donde Trump le habría dicho a Netanyahu que estaba completamente loco por poner en riesgo las conversaciones. El problema es que la escalada no se quedó entre Irán e Israel. El 10 de junio, Irán derribó un helicóptero Apache, que es estadounidense, cerca del estrecho de Hormuz. Los tripulantes sobrevivieron, pero Estados Unidos respondió atacando cerca de 20 objetivos iraníes, ya sea radares, defensas aéreas, estaciones de control y puntos estratégicos. Irán contestó con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein. La mayoría fueron interceptados, pero Estados Unidos e Irán estaban entrando en choque directo. Y entonces Trump cambió de tono, pasó de vuelvan a sentarse a negociar a ok, vamos a atacarlos con todo. Y en medio de todo esto aparece el verdadero botón económico del conflicto, que es el estrecho de Hormuz, que recordemos es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde pasa alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado global. Así que si Hormuz cierra, el golpe se siente en gasolina, inflación, mercados, transporte, energía y economía mundial. O sea, nos pega a todos. Por eso, cuando Irán anunció el cierre del estrecho y advirtió que cualquier embarcación que intentara cruzarlo podía convertirse en objetivo militar, los mercados que hicieron, ya sabemos a estas alturas, ¡pum!, reaccionaron de inmediato. Lo más surrealista es que mientras todo esto ocurría, Trump anunció que Estados Unidos e Irán estaban cerca de firmar un acuerdo para poner fin al conflicto. Dijo que acababan de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y aseguró que Hormuz se abriría oficialmente tan pronto como se firmara, que quizá podía pasar durante el fin de semana en Europa. Pero Irán fue mucho más cuidadoso. Su portavoz, Esmail Bahae, reconoció avances y dijo que una parte significativa del trabajo ya ha sido realizada, pero dejó claro que no hay acuerdo final y que Teherán no va a cruzar sus líneas rojas. El desacuerdo principal está en el orden de las concesiones. Estados Unidos dice que primero Irán cumpla y que después vienen los beneficios. Irán, por su parte, dice que no, que primero quiere alivio de sanciones, acceso a activos congelados y garantías económicas. Además, Estados Unidos quiere que Irán destruya material nuclear enriquecido y desmantele capacidades sensibles. Irán quiere dejar algunos temas nucleares para negociaciones posteriores. Y luego está el famoso programa de misiles, que Israel y Estados Unidos ven como parte del mismo problema, pero que Irán considera una herramienta central de defensa. Así que bueno, ahora estamos viendo una negociación pues realmente al borde del abismo. Estados Unidos quiere evitar una guerra regional, pero sigue atacando. Irán
quiere alivio económico, pero usa Hormuz como presión, mientras Israel quiere impedir cualquier fortalecimiento iraní, aunque eso choque con Estados Unidos. Y Trump, aparte, quiere presentarse como el hombre que evita la guerra mientras amenaza con bombardear más fuerte si no le firman el acuerdo. Volveré a hablar del Papa León XIV y es que este tema me parece importante. Ya entenderán por qué. A ver, el Papa estuvo en España y yo no pretendo hablar de España como Isabel Díaz Ayuso y de que, claro, los españoles, no, nada de eso. El tema es que cuando el Papa aterrizó en ese país, el tema más delicado de su viaje era los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Y desde antes de llegar a Madrid, el Papa sabía que no podía esquivar el tema. De hecho, durante el vuelo desde Roma, León XIV reconoció públicamente que la pederastia dentro de la iglesia sigue siendo una llaga todavía abierta y aseguró que continuará impulsando normas para combatirla. También en ese vuelo adelantó que se reuniría con algunas víctimas, aunque aclaró que era imposible recibir a todas. Y la verdad es que como que con esa frase marcó un poco el tono de toda la visita, en el sentido de sí habrá reconocimiento, gestos, pero también muchísimas víctimas sintiendo otra vez que no todas caben en la escucha institucional. Ahora, el contexto español es muy importante porque España lleva años revisando el papel de la iglesia en casos de abuso sexual. Investigaciones periodísticas han documentado miles de afectados y el defensor del pueblo llegó a señalar que los abusos dentro de ámbitos eclesiásticos pudieran alcanzar a cientos de miles de personas a lo largo de décadas. Además, durante el vuelo, León XIV recibió un pendrive con 6 informes sobre abuso y señalamientos contra obispos y superiores religiosos por presunto encubrimiento. O sea, llegó a un país donde la herida está documentada, organizada y que está exigiendo respuestas. El momento más esperado se llevó a cabo el 8 de junio, cuando el Papa recibió en la Nunciatura Apostólica de Madrid a 6 víctimas de abusos cometidos por miembros del clero. Este encuentro fue uno privado y duró casi 1 hora. Según la versión del Vaticano, el Papa escuchó los testimonios, expresó su cercanía y aparte reiteró el compromiso para que la iglesia sea un espacio seguro y espiritualmente sano. Y sí, a ver, escuchar a víctimas desde el nivel más alto de la iglesia importa y tiene su respectivo peso y valor. Pero también hay que decirlo, para muchas asociaciones el encuentro dejó más preguntas que certezas, porque hay que preguntarse quién escogió a esas 6 personas, con qué criterio las eligieron, por qué quedaron fuera colectivos que llevan años empujando esta agenda. Y ahí apareció una crítica muy fuerte, que la iglesia sigue controlando incluso los términos de la escucha. ¿Quién entra? ¿Quién habla? ¿Quién representa? ¿Y quién se queda afuera? Juan Cuatrecasas, que es de la Asociación Nacional de Infancia Robada, lo dijo con cierta ironía, pero también con mucho fondo, diciendo que aquello parecía el código da Vinci por el hermetismo alrededor de la reunión. Y detrás de la broma, no tan broma, estaba el reclamo real. Las víctimas no quieren solo audiencias privadas, quieren reparación efectiva, apoyo psicológico, indemnizaciones, apertura de archivos, sanciones contra encubridores y garantías de no repetición. Porque aquí hay algo bien importante. Escuchar sin que se transformen las estructuras puede terminar siendo, sí, digamos que un gesto noble, pero es un gesto insuficiente. La visita también coincidió con un nuevo sistema de reparación en España para casos que ya no pueden llegar a tribunales porque prescribieron o porque los responsables se murieron. Este mecanismo contempla reparaciones simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas pagadas por la Iglesia. El gobierno español ha dicho que cientos de personas ya se incorporaron, pero varios colectivos lo consideran insuficiente porque no tiene criterios claros, no es jurídicamente vinculante, esto es lo que más me molesta, y no obliga necesariamente a reconocer responsabilidad institucional. Y justo aquí está el punto clave, porque para las víctimas el problema ya no es solo que se reconozca que hubo abusos, es que se reconozca también cómo se encubrieron, cómo se protegió a los agresores y cómo se dejó solas a tantas personas durante tanto tiempo. Después, el Papa habló ante los obispos españoles y llamó a responder con escucha, verdad,
justicia, reparación y prevención. Me encanta cómo dicen estas frases porque son como, ya saben, de libreto de que todo lo que tienes que hacer y de allá que lo hagan es otra cosa. Pero bueno, el punto es que el Papa dijo que cada persona afectada debe encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación. Insisto, dientes para afuera, muy bonito el discurso, si no cambia de estructura, de nada sirve. Pero el momento más incómodo de la visita llegó en Montserrat, porque Montserrat es uno de los centros religiosos más emblemáticos de Cataluña, pero también aparece vinculado a denuncias de abuso, víctimas documentadas, frailes señalados y acusaciones de encubrimiento. Muchas víctimas esperaban que el Papa mencionara explícitamente esos casos ahí, justo en ese lugar. ¿Pero qué creen que pasó? No lo hizo. Habló de paz, reconciliación, unidad, esperanza, pero sobre los abusos, ni pío. Y por supuesto que para algunos sobrevivientes ese silencio pues fue durísimo. Así que al final la visita del Papa dejó como dos imágenes conviviendo al mismo tiempo. La de un Papa que sí reconoce que la pederastía sigue siendo una herida abierta, que sí escucha víctimas y que sí habla de verdad, justicia y reparación, lo cual es sumamente importante porque dentro de la historia de la Iglesia, que sepan, no es cosa menor, pero también dejó la imagen de víctimas que siguen sintiendo que los gestos no alcanzan, que la reparación sigue siendo, digamos que, incompleta y que la institución todavía controla demasiado los tiempos, las palabras y los alcances de su propia rendición de cuentas. Yo creo que ahí está el fondo de todo esto, el que la Iglesia ya no puede quedarse en decir esto pasó o esto nos duele, como que esa etapa ya no alcanza, ya fue. Lo de hoy es entender qué está dispuesta a hacer con su poder, con sus archivos, con su dinero, con sus responsables y sus silencios. Porque para las víctimas la herida no se cierra con una reunión privada ni con un discurso bien intencionado. Se empieza a cerrar cuando la verdad deja de administrarse desde arriba y cuando la justicia deja de depender de la voluntad de la institución que durante décadas ha fallado en protegerlas. Vayámonos a temas políticos. Yo, el programa pasado, que fue hace 2 semanas, les platiqué pues sobre un montón de ajustes en la arena política en este país. Por cierto, corrección, les agradezco muchísimo a quienes lo notaron y quienes lo comentaron. Me equivoqué. Yo por algún motivo dije por default que el próximo año, el 2027, en el verano del 2027, íbamos a renovar toda la Cámara, todo el Congreso, y no es cierto. Solamente se va a renovar a los diputados federales. Los senadores tienen un plazo de 6 años en el cargo, al igual que los gobernadores, esto con excepción del caso de Sonora, que después vamos a platicar sobre él, y también el caso de la presidenta, el presidente, que su cargo es por 6 años. Entonces, nada más quería dejar eso aquí sobre la mesa porque me equivoqué y no quería que tuvieran la información errónea. Ahora, dicho lo anterior, el domingo 7 de junio pasó algo que la verdad fuera de Coahuila no recibió demasiada atención y es lo que yo digo, como que ya ahorita con el tema del mundial creo que muchos temas políticos no van a recibir tanta atención, pero que políticamente vale la pena observar porque sí nos puede decir mucho sobre lo que viene rumbo a 2027. Resulta que los coahuilenses salieron a votar para renovar su congreso local. En teoría, esta era una elección legislativa estatal. Pero en la práctica terminó funcionando como una prueba de fuerza entre el PRI y Morena. Y el resultado fue bastante más contundente de lo que muchos anticipaban. Conforme fueron avanzando los conteos, la tendencia se volvió cada vez más clara, siendo esta que la alianza entre el PRI y Unidad Democrática de Coahuila, que yo sé, muy mal nombre, pero no solamente ganó la elección, sino que arrasó. O sea, estamos hablando de que obtuvo alrededor del 55% de la votación y se llevó los 16 distritos por mayoría relativa. O sea, este es el famoso carro completo. Morena y el PT se quedaron cerca del 26%
y no lograron ganar un solo distrito por voto directo. Así que, dicho en términos como muy sencillos, mientras Morena gobierna pues casi todo el territorio nacional, casi todo México, en Coahuila el PRI demostró que sigue teniendo una maquinaria territorial extremadamente poderosa y aparte que la mayoría de los coahuilenses respaldan la actual administración. Esta historia tiene cierta particularidad que lo hace muy interesante, porque Coahuila lleva años siendo una especie de excepción política dentro del mapa nacional, esto junto con Nuevo León. Mientras Morena fue conquistando estados por todo el país, Coahuila se mantuvo como uno de los últimos bastiones priistas. O sea, el PRI es el partido que ha gobernado Coahuila. Muchos pensaban que con el paso del tiempo esa fortaleza eventualmente se iba a desgastar. Pero esta lección nos cuenta una historia donde el PRI local sigue siendo mucho más fuerte de lo que sus críticos quisieran admitir y donde la estructura construida alrededor del gobernador Manolo Jiménez sigue funcionando electoralmente. Por su parte, Morena no compró esa narrativa. Apenas comenzaron a consolidarse los resultados, el partido salió a denunciar lo que calificó como una elección de Estado. Según Morena, existió una operación de compra y coacción del voto mediante códigos QR, pagos en efectivo y una red de movilización electoral diseñada para influir en los resultados. También denunciaron detenciones y presiones contra simpatizantes y operadores políticos durante los días previos a la jornada. La dirigencia nacional de Morena ya anunció que buscará impugnar y llevar el caso hasta las últimas instancias electorales. Y aquí hay un problema, porque es que, al menos hasta ahora, una cosa son las acusaciones políticas y otra muy distinta son las pruebas que puedan sostener jurídicamente una impugnación. Y justo ahí estará la verdadera batalla las próximas semanas, porque cuando una diferencia es de 1 o 2 puntos porcentuales, cualquier irregularidad puede cambiar una elección. Pero cuando la distancia supera los 20 puntos y además un bloque gana los 16 distritos, demostrar que las anomalías fueron suficientes para alterar el resultado completo se vuelve mucho más complicado. Pero si analizamos juntos todo este asunto, el dato más llamativo ni siquiera está en la pelea entre PRI y Morena, está en lo que pasó con los demás partidos. El PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde prácticamente desaparecieron del mapa electoral coahuilense. Algunos ni siquiera alcanzaron el 3% de la votación. O sea, esto significa que pierden el registro. Mientras todos discutían quién ganó y quién perdió, lo que realmente quedó exhibido fue la creciente concentración de la política mexicana en dos grandes polos. Morena y sus aliados por un lado, y los partidos que todavía conservan estructuras territoriales competitivas por el otro. Por eso esta elección importa más de lo que parece, porque terminó convirtiéndose en una muestra anticipada de la disputa por el mapa político rumbo a 2027. Y aquí como chismecito político, sorbito. Ven que el programa pasado les platiqué del tema de Andy López Beltrán, que renunció de Morena. Fíjense que un chisme que se tenía en su momento es que como le iba a ir tan mal en Coahuila, era una forma como de lavarse las manos, porque el año pasado también le fue muy mal a Morena. Entonces era como doble fracaso, ¿no?, al frente del partido. También importante que sepan que el caso de Coahuila es uno excepcional. Yo de pronto ya escucho y leo a muchos con aires triunfalistas de claro, el PRI va a renacer, va a resurgir, la oposición tiene oportunidad. No lo sé, Rick. La verdad no lo creo. En Coahuila la marca PRI sigue pesando. La verdad, y es un PRI también muy distinto al PRI nacional encabezado por Alito Moreno, así que es otra cosa por completo. Otra cosa también muy importante es que el gobernador está muy bien evaluado, lo cual también incide bastante en el resultado. Ya vamos a terminar. Y después de aquí tú y yo nos vamos a ver la tele. Vamos a ver la inauguración del Mundial en Estados Unidos, que yo creo que va a tener mucho más infrastructure que la de México. Ya me dirán ustedes. Es más, mi gran equipo editor, hagan una comparativa. Oigan, ¿la Shakira habrá sido Shakira? Yo no sé. ¿Verdad que no era? Y yo estaba esperando, dije, ay, que salga el trofeo o algo. O sea, a ver, yo voy a hacer aquí una pausa antes de ir al último tema.
hace mucho tiempo que yo no veía un espectáculo que comenzara on a high note y que poco a poco se fuera al caño. Cuando salió Maná de entrada, dije, ¿qué se hizo Fer? Se ve mucho más joven, más rejuvenecido. O sea, le metió billullo al asunto porque se ve, miren, joven, todo. Yo empecé a escuchar cómo se coreaba en el estadio Oye, mi amor. Era Oye, mi amor, ¿verdad? Y me dio FOMO. O sea, sentí un poco de envidia de que, ay, porque yo no fui. Tengo mis motivos del por qué no fui. Al rato, si quieren, platicamos sobre eso. No fui. Pero conforme fui viendo el espectáculo, de entrada también lo voy a decir, Los Ángeles Azules, o sea, porque no tocaron Listón de tu pelo, Mis sentimientos. En su casa conocen la rola que tocaron. Y de ahí en más, todo fue como, ok, ¿qué es esto? Me hubieran contratado para ideas, pero yo decía, imagínense haber hecho un homenaje de rolas perras mexicanas y de repente tener a todo el Estadio Azteca Banorte Ciudad de México coreando Querida de Juan Gabriel. No, o sea, pero no, eso no fue lo que pasó. En fin, vamos al siguiente tema, porque va muy ligado al primero. Yo sé que habrá quienes me digan, este no es un programa FIFA. ¿Qué crees, amiga, amigo? Es mi programa. Y de verdad, no, de verdad se los digo, ya fuera de broma, o sea, si no les interesa en esta ocasión el repertorio de temas que escogimos, está bien, se vale. No, aquí una no es monedita de oro. Pero sí son temas que están marcando agenda no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y a partir de todo el asunto de los boletos, lo inaccesible que fueron, el también que incluso esta idea del Fan Fest me parece como sumamente clasista. No sé si soy la única que lo ve así, pero pareciera que la FIFA dijo como, no te alcanza ir al estadio, o sea, levanto aquí el pinky, ve al Fan Fest, ve al Fan Fest, ahí sí te alcanza. El tema es que ahorita en Estados Unidos principalmente está surgiendo un término que se llama Blue Dot Fever. Y me parece que es importante que lo traigamos a la mesa. De entrada, yo les voy a decir que van a ver cómo está todo el fenómeno, cómo se está desarrollando, y luego también hay casos excepcionales como el juego de los Knicks contra los Spurs, que me supongo que todos saben que la semana pasada se rompió el récord del juego de la NBA más caro en la historia. Digo, entiendo un poco el por qué Nueva York, una ciudad con toda la lana del mundo, los Knicks que no habían llegado a una final en tantos años, no sé cómo quedaron porque juegan hasta mañana contra los Spurs y ganan ya las finals, si no se va a otra. Entonces no sé en qué vaya el asunto. De hecho, esa última canasta que metieron en el juego 4 de 107 a 106, yo grité, fue que sí, porque, ok, todavía no es para los reales, ya lo sé, pero yo de chiquita jugaba básquet y era súper competitiva, o sea, de verdad era muy buena en básquet. Me acuerdo que cuando me salí, mi papá lloraba de que es que tienes talento, eres una gran basquetbolista. Y yo, no, yo ya no quiero básquet, me harté. Y entonces de chiquita iba muchísimo a los Spurs en San Antonio, porque pues Monterrey y San Antonio. Y me acuerdo que la primera persona famosa que conocí fue Marco Antonio Solís, el Buki. Love you. Y lo conocí y estaba starstruck porque estaba con mi hermana. No, mentira. Bueno, ok, estaba con mi hermana y le dijo que qué bonita playera y yo de que, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Buki. Es que aparte el Buki, quiero que pongan por favor este meme de que BTS podrá tener lo que sea, pero este ritmo de ti, tiri, ti, ti, tiri, o sea, es una joyota. Ti, tiri, tiri, tiriri. Nos encanta el Buki, ¿verdad? Yo nunca he visto el Buki en concierto y muero por verlo. Buki, invítame. No, la verdad, la primera persona famosa que conocí fue el Perro Bermúdez, que por cierto... Me da mucha risa que en Viva Aerobús lo contrataron para dar como todo el protocolo de despegue, pero fue el Perro Bermúdez que me dijo que qué bonita chamaca. Y yo, ay. O el Perro Bermúdez sigue narrando ahorita juegos, ya no, ¿verdad? Ya está retirado. Oigan, ¿saben algo? Ay, esto todo es para los reales. Ya cállense, a los reales voy a tener mucha plática porque tengo mucho que contar. Vamos ya, este es el tema de Blue Dot Fever, vamos a ello. A ver, durante años la pregunta cuando salía a la gira de un artista era siempre la misma, ¿no? O sea, cuando es un artista que te encante,
¿voy a alcanzar boletos o no? Y hoy, para algunos artistas, la pregunta ya empieza a ser, yo creo que más incómoda y que también los pone muy nerviosos, y es si van a lograr venderlos o no. Eso nos lleva a un fenómeno que la industria del entretenimiento ya bautizó como Blue Dot Fever. En español, la fiebre del punto azul. Este nombre viene de algo muy simple, de una actividad que seguramente todos han hecho, porque yo sí, y es que cuando entras a plataformas como Ticketmaster, los asientos disponibles aparecen marcados con puntos azules. Es más, querido editor, que ya sé que todos le saludan y le dan sus agradecimientos, aquí lo estoy viendo mientras está sonriendo, que sepan, está sonriendo. Que les ponga aquí una foto de los Blue Dots. Muy bien. Entonces, cuando faltan semanas o incluso días para un concierto y el mapa sigue lleno de los puntos azules, pues la señal es que la demanda no está respondiendo como esperaban los promotores, los recintos o los propios artistas. Todo esto empezó como una observación de los propios fans, que eran personas que entraban a comprar boletos y notaban que conciertos que supuestamente eran enormes, seguían teniendo cientos o miles de lugares disponibles. Ahora, poco a poco esta conversación creció y terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos dentro de la industria de los espectáculos, porque comenzaron a aparecer giras con ventas muy lentas, incluso cambios de recintos a unos mucho más chiquitos, reducción de fechas e incluso cancelaciones. Cancelaciones como las de Pussycat Dolls, que hay otro meme que me fascina de que cuando yo tenía 6 años lo que veía es de que Who's setting up my bottles, babe? O sea, yo veía MTV, veía como bailaban y de que wow, yo quiero ser ellas. Don't you wish your girlfriend was hot like me? O sea, porque todas sexualizadas desde chiquitas, muy mal. Bueno, todo esto como que uno diría, oye, pues la gente ya no quiere ir a conciertos, ¿no? Y la verdad es que no quieran ir a conciertos. De hecho, algunos de los artistas más grandes siguen llenando estadios sin batallar. Ahí está Taylor Swift, Beyoncé, Dua Lipa, Coldplay, Harry Styles, Olivia Rodrigo, la Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional, por ejemplo. O sea, los fenómenos masivos siguen siendo fenómenos masivos. Lo que cambió no es tanto el amor por la música en vivo, que es lo que muchos luego erróneamente llegan a considerar. Lo que cambió es el comportamiento del consumidor, porque durante algunos años vivimos algo bastante excepcional. Después de la pandemia, pues millones de personas teníamos ganas acumuladas de salir, viajar, ir a conciertos, festivales, eventos, porque claro, había una especie de euforia colectiva. O sea, después de meses encerrados, la experiencia valía casi cualquier precio y la industria respondió aumentando giras, ampliando recintos y apostando a que esa demanda seguiría creciendo indefinidamente. Pero resulta que no era una nueva normalidad, era un momento extraordinario y tarde o temprano iba a terminar. Lo que estamos viendo ahora es el regreso a la realidad. Y la realidad es que asistir a un concierto se volvió carísimo. Porque muchas veces hablamos del precio del boleto como si fuera el único gasto, pero todos sabemos que no es cierto. O sea, el boleto es apenas el comienzo de los gastos. Y aquí es donde entra una palabra que cada vez genera más frustración entre los consumidores. Dynamic pricing o precio dinámico. Han de decir, ¿qué es eso, Mariana? Lo voy a platicar. Básicamente, que el precio cambia dependiendo de la demanda. O sea, en teoría es una lógica de mercado, pero en la práctica para mucha gente se siente como una trampa. Porque, no sé, por ejemplo, entras a comprar un boleto de determinado precio y mientras estás en la fila virtual, el costo ya cambió. O peor aún, o sea, el boleto que parecía accesible termina costando el doble cuando llegas al pago final. Y todavía a eso le sumamos los famosos cargos por servicio, los costos administrativos, los estacionamientos y todos los malditos extras que aparecen mágicamente en el carrito, pues la experiencia termina siendo bastante frustrante. Pero hay otro elemento que me parece todavía más interesante, y es que el problema no es solamente que los boletos sean caros. El problema para los de la industria del entretenimiento es que la gente empezó a preguntarse si realmente valen lo que cuestan. Porque durante años la industria asumió que un artista conocido podía llenar prácticamente cualquier recinto. Y Blue Dot Fever está demostrando que eso no necesariamente es cierto. O sea, la fama sigue importando, claro que importa, pero ya no es garantía. Hoy el público parece estar haciendo una pregunta mucho más selectiva. ¿Este concierto realmente merece mi dinero? Y cuando uno se pregunta esto, pues cambia todo.
porque en una economía donde la renta cuesta más, la comida cuesta más, los viajes cuestan más y el dinero simplemente rinde menos, la gente ya no puede decir sí a todo, ahora tiene que elegir. Tal vez antes asistías a 5 conciertos al año, hoy quizá vas a 1, pero vas al que verdaderamente te emociona. Y ahí creo que también tenemos que hablar de los revendedores, porque muchas veces el problema ni siquiera es el precio original del boleto. Esto creo que muchos no saben, es importante que lo traigamos ahorita a colación porque la reventa está a todo lo que da. El problema es que miles de entradas terminan concentradas en manos de revendedores que aprovechan precisamente estos sistemas dinámicos para inflar todavía más los costos. Entonces, el espectador, el aficionado, queda atrapado entre dos fuerzas que juegan en su contra. Una venta oficial que es cada vez más cara y una reventa que parece completamente desconectada de la realidad. Y después nos preguntamos como por qué hay puntos azules en los mapas. Ahí le pueden pasar el dato a Post Malone, por ejemplo, que es uno de los casos que han sido ahorita pues, los más escandalosos porque el hombre tenía mucho blue dot en su mapita. Y todo esto es pues porque la gente tiene un límite. Porque por mucho que te guste un artista o incluso que quieras ir a ver un juego, llega un momento donde simplemente no puedes justificar el gasto. Y creo que ahí está la verdadera lección de Blue Dot Fever. No es una crisis de la música en vivo, no es que la gente haya dejado de disfrutar los conciertos o los espectáculos, no es que los artistas hayan perdido relevancia de la noche a la mañana. Es algo, la verdad, mucho más simple. Después de años de precios creciendo más rápido que los salarios, el consumidor empezó a recuperar algo que parecía haber perdido: la capacidad de decir no. No a cualquier precio, no a cualquier asiento y la verdad no a cualquier experiencia. Y quizá por eso los puntos azules se han vuelto tan simbólicos, porque no representan falta de interés, representan a millones de personas diciendo, ¿saben qué? Me encantaría ir, pero no a ese costo. Y cuando suficientes personas empiezan a decir lo mismo, el mercado eventualmente tiene que escuchar. Porque al final ni el artista más famoso del mundo puede llenar un estadio con nostalgia. Y la verdad tampoco con puntitos azules. Los reales. Estaba diciéndoles que, la verdad, yo disfruto demasiado. Miren, ahorita con todo el tema del mundial, me es importante como entender el análisis detrás de el juego. Martinoli es muy bueno y Faitelson también. Mi Marion Reimers también es fabulosa, pero son buenos narradores. A ver, mi primer comentario, rant, que me he estado guardando, saboreando, es verdaderamente criticar, así, literal, criticar a aquellos que ven a Cuauhtémoc Blanco y lo siguen alabando como si fuera una persona que no es. Incluso me tocó ver una mujer que publicó una foto de su hija al lado de Cuauhtémoc Blanco y dije, bueno, que esta mujer no sabrá que Cuauhtémoc Blanco tiene denuncias abiertas de abuso sexual. ¿Que la gente no sabe que Cuauhtémoc Blanco fue gobernador de Morelos y se lo entregó al narco? ¿Neta? Y ahí anda el hombre, aparte escoltado por la Guardia Nacional, en el estadio. Digo, a ver, claro, fuiste un gran futbolista, pero perdónenme, el Cabrito Arellano, ¿dónde está el Cabrito Arellano? ¿El Gato Ortiz? Es algo que yo en lo personal no doy crédito. Y juzgo muchísimo, sí, juzgo muchísimo y critico muchísimo a las personas que de pronto pueden hacer como esta distinción. Quiero dar el beneficio de la duda y pensar que no saben, que viven en la completa y total ignorancia, pero incluso el que siga ahí conviviendo como si nada en el estadio me parece sumamente grotesco. Ligado con algo que también me parece muy grotesco. Sorbito para lo que voy a decir. El juego inaugural de México contra Sudáfrica. Aquí vamos a decir las cosas como son. Y porque aparte, pues, yo no les voy a mentir, o sea, ya no, aquí no me pueden aplicar el tú porque eres una resentida. No, bueno, no soy ninguna resentida, ¿verdad? Ok. El estadio era básicamente la congregación de whitexicans. There, I said it. Es la neta. Se nota porque el ambiente, aunque no estuve ahí, hablé con personas que somos aficionados del fútbol, porque ustedes saben que yo soy aficionada del fútbol.
en donde hubo mucha raza que nada más por hacerle a la mamucada se tomó la foto, casi que para decir, miren, todos ustedes MLP, a mí me alcanza este boleto y me tomo fotos. No saben ni madres de fútbol, no saben ni qué es un fuera de lugar. No saben ni qué es qué cuando dicen que fue un juegazo, cuando Sudáfrica era una selección que debíamos de golear para poder estar en el número 1 en el grupo. Cuando no dimensionas que es una estupidez que estás jugando con 2 hombres de ventaja y te expulsan por una estupidez a montes. Ah, no, pero ahí están todos puestos en el estadio. Y qué padre, y qué emoción. Y me van a decir, es una hater, no es que sea una hater, es que nada más vamos a poner las cosas en su justa dimensión. ¿Ya qué voy con esto? Cuando a mí me dicen, la presidenta no fue, pues obviamente no va a ir. Creo que hubiera estado padrísimo que fuera. Yo les apuesto que si ese estadio se hubiera llenado de los aficionados que van a los Juegos del América, del Cruz Azul, del Toluca, de los Tigres, de Rayados no tanto, de León, en fin, de los aficionados de la Liga MX, a la presidenta no lo hubieran abucheado, porque son representativos de la mayoría de este país. Obviamente, si vas al estadio con todo el sector que consume las cosas como son, todo ese sector yo creo que la mayoría, es más, esta debería ser una estadística que deberían bajar, todos consumen Latinus para informarse. Está bien, no estoy diciendo que esté mal. O sea, está bien, todos consumen las fuentes de información que quieran, pero es evidentemente un sector poblacional opositor al gobierno en turno. ¿Tú crees que como presidenta te vas a prestar a que te abucheen 87,000 personas que no son representativas de este país? ¿Por qué no son representativas? Porque este país, los mexicanos, no pueden pagar esos boletos. Punto. No es representativo. Obviamente no. O sea, también ahí de pronto digo, como es un poco de lógica, no va a ir, no se va a prestar a eso. Pero entonces a mí me empieza a reventar un poco la Matrix. Que están ahí, muchos que se quejan y con justa razón que se quejen. Yo no tengo tema con que nos quejemos, con que seamos críticos, con que exijamos, porque es nuestro deber como ciudadanía. Pero que de pronto tengas al orate de Cuauhtémoc Blanco pasando y digas, aquí, ¿cómo, güey? O cuando no tengas la más mínima conciencia de clase de saber lo que representa el que estés ahí. Cuando estés frustradísimo porque ¿qué voy a hacer para llegar? Porque las madres buscadoras tienen movilizado al país. Porque van a haber plantones. Sin palabras. Y creo que al final eso es lo que hace muchísima falta. Y me duele un montón porque el fútbol es un deporte popular, es un deporte de las masas. Y el que se esté restringiendo la experiencia y que de verdad abran fanfest como, ay, no puedes ir al estadio, bueno, ve al fanfest. Híjole, el que no lo podamos ver como lo que es, sí resulta desafortunado. Ya ranteé lo suficiente en ese sentido. Lo tenía que decir. Porque sí, dije, madre mía. ¿Sabes hasta cuando dices madre mía? Cuando la gente no se sorprende que una chela cueste 300 pesos. Un agua, 100 pesos. Un refresco, 160. O sea, a esta gente nada más le faltó un antifaz para robarte en la cara. Ladrones, literal. Entonces, bueno. Yo espero que a la selección le vaya bien. Yo la verdad es que eso de la esperanza, pues sí, qué padre, qué bonito. Creo que al final del día los que hacemos este país grande somos los mexicanos, pero les digo algo, la selección es representativa de un montón de problemas que tenemos como país. Pésimo planteamiento de juego. O sea, pues planteó bien el juego Aguirre, pero yo decía, ¿dónde está el cuerpo técnico que no le dice que lo está haciendo todo mal? Pero bueno, es otra cosa. También como que esta discrepancia con la realidad, que es que podemos llegar a octavos, güey, ¿con qué equipo? Y ya saben, ¿por qué no convocaban a Lainez? O sea, yo nada más veía y decía, ¿por qué no convocaban a Lainez? Y luego veía a Julián y yo, claro, Julián Canterano de mis Tigres de la U de Nuevo León. En fin, espero hayan disfrutado, que disfruten el Mundial. Yo les voy a ser bien sincera, a mí me emociona, no me emociona nada, pero realmente me emociona cuando se pone bueno, que es a partir de los cuartos. Ahorita, pues lo voy a ver por hacerle la faramaya, pero no es como que, los juegazos. Eso sí, cuando vi el de República Checa y el de Corea, dije, a ver si no nos arrepentimos de no haber anotado más goles, porque que sepan, el grupo en el que estamos, si México avanza en primer lugar, va a tener otro juego aquí en México, lo cual estaría padrísimo, digo yo. Para llegar a ese primer lugar, los goles también cuentan.
Entonces, de pronto ahí es donde hubieras aprovechado que tenías a Sudáfrica y anotado 5 goles, compadre. Y ahí, quién sabe si República Checa o en su efecto Corea digan, mijo, es momento de aprovechar y pum, pum, papas, metes gol. Bueno, creo que hoy no me falta decir mucho. Me emocionó mucho ver el juego de los Knicks y los Spurs. La verdad es que sí lo estoy disfrutando demasiado. Han estado muy buenos. A mí el básquet también me gusta. Como saben, pues la verdad es que soy una mujer deportista. O sea, estuve en Nueva York el fin de semana pasado y claro que fui a ver el béisbol también porque también me gusta. Me encanta el deporte. Bueno, yo creo que ya fue todo por hoy. Espero que este verano tenga como que temas interesantes para en las semanas estar aquí con ustedes y contarles cosas más interesantes. Última cosa que no metimos aquí en el programa, porque realmente como que no está la información 100% validada, pero se ve que los madrazos se van a poner a la orden del día con esto de las visas y lo de las extradiciones. Que sepan que el 28 de junio vence el plazo de los 60 días que tiene México con el tema de la extradición de Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa. Pero también ahí trascendió que le quitaron la visa a el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. No es información confirmada, pero les digo que a lo mejor ese tipo de golpeteos se pueden llevar a cabo. También hubo una reunión el viernes pasado de seguridad aquí en México. Trump ya dijo que el TAMEC simplemente no va como lo teníamos concebido, cosa que yo les he anticipado aquí durante mucho tiempo. Y sin más, ahora sí me parece decirles que esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Estoy feliz que no acabé aquí como nieva, nieva en mi primavera, un mundo. O sea, porque Clemente ya saben que me llena luego de pelos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.